Buenos días, buenos días. Hoy ah, es un tema bonito, un nuevo tema importante, muy importante, que es el llamado a el sacerdocio, el llamado a una vida religiosa, a una vida consagrada. Y pues, como todos estos episodios son acerca de la Divina Misericordia, acerca del diario de Santa Faustina, pues vamos a empezar con Santa Faustinita. ¿Cómo es que ella vivió aquel discernimiento? En la entrada 7, Faustina escribe: Desde los 7 años sentía la suprema llamada de Dios, la gracia de la vocación a la vida consagrada. A los 7 años por primera vez oí la voz de Dios en mi alma, es decir, la invitación a una vida más perfecta. Sin embargo, no siempre obedecí la voz de la gracia. No encontré a nadie quien me aclarase esas cosas. El llamado que Dios hace ya te tenía elegido desde antes que surgieras en el vientre de tu madre. Desde antes ya Él te había elegido a ti. Normalmente de otros seminaristas, de otros sacerdotes, siempre este llamado lo conoces desde chico. Aunque tú no sabes qué es, pero sabes que tienes aquella espinita que de tener un encuentro con Dios, de asistir a la misa, tienes aquella cosa que te atrae a Él. Aunque a veces de pequeño no sabes qué es, qué está pasando. O a veces también ya de más grande, adolescencia o más grande, no sabes si es que te está llamando. Como muchas veces con los sacerdotes o seminaristas que he platicado, es desde la niñez. Pero no siempre es desde la niñez. A veces es un poco más tarde en la vida. Algunos casos, incluso después de que un matrimonio, en algunos casos es raro, pero sí, sí también se ha dado. Lo importante es, si tú tienes este llamado, de no apagarlo. Si tú tienes deseo de seguir las cosas de Dios, pues sigue las cosas de Dios. No importa la edad que tengas, si estás chiquito, si estás adolescente, si estás más grande, seguir las cosas de Dios, ser obediente, y Dios dirá, Él te pondrá las piezas en tu camino para que si en verdad es un llamado a el sacerdocio, pues para que seas sacerdote. Esto es un llamado y no es una obligación. Él te hizo a su imagen y semejanza. Él te dio libertad. Te dio libertad de elegir. Entonces nunca te obliga, que dice, pues tú vas a hacer lo que yo digo aquí. No. Tú decides. Si tienes este llamado, tú puedes decidir, ¿sigo este llamado? No lo sigo. Como en este caso Faustinita, pues estaba muy chiquitita, estaba jugando allá, no sé, el avión, el resorte, qué sé yo, juegos, pero ya tenía aquella espinita en su alma que la atraía a Dios. Pero como dice ella, no hay nadie que me pudiera ayudar a discernir, nadie. Entonces, por eso es tan importante, extremadamente, la educación que dan los padres, la educación que dan los abuelos, todos aquellos relatos, todas aquellas historias, todos aquellos valores, virtudes
que los abuelos infunden en aquellos niños pequeños se queda por toda la vida, bueno o malo. Si es malo, pues qué tristeza. Pero si es bueno, después crecerás, serás adulto y te recordarás cuando tu abuelita te decía: mijo, sea comedidito. A lo mejor tú dices: oh, pues ahora tengo hueva o qué sé yo, pero aquellas palabras no te dejarán. Aquellas enseñanzas de tu abue, de tus padres, no te dejarán. Por eso es muy importante una buena educación cristiana de los padres hacia los hijos, para que los primeros que les ayuden a discernir esto sean los padres, los abuelos, las gentes cercanas a ellos. Pero también, si tú dices: oh, pues yo nunca tuve a nadie, o no tuve madre o algo así, eso no quiere decir que tú no puedas ser llamado. Tú también puedes ser llamado. El que no tengas familia, eso no es un impedimento. También tú puedes ser llamado. Y aunque no tengas a alguien cerca que te ayude a discernir, puedes buscar la ayuda de algún buen sacerdote o de algún director espiritual. A lo mejor no vas a tener ningún director espiritual, pero pues con un sacerdote se empieza. Si no te llevas muy bien con alguno, bueno, pues a lo mejor con otro te llevarás mejor. Después, en la entrada 8, Faustina continúa: el 18º año de mi vida, insistente pedido a mis padres el permiso para entrar en un convento. Una categórica negativa de los padres. Después de esa negativa, me entregué a las vanidades de la vida sin hacer caso alguno a la voz de la gracia, aunque mi alma en nada encontraba satisfacción. Las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento. Sin embargo, intenté apagarlas con distracciones. Evitaba a Dios dentro de mí y con toda mi alma me inclinaba hacia las criaturas, pero la gracia divina venció en mi alma. Ok, esta entrada pues es un poco más importante. ¿Por qué? Porque en su desarrollo, cuando Faustina iba creciendo, pues tenía aquel llamado, pero ella no sabía a lo mejor qué estaba pasando, no tenía nadie que le ayudara. Y cuando ella ya cumplió mayoría de edad, a los 18 años, ella dice: ok, pues me voy a un convento. No sé qué tengo aquí, esta cosa que tengo en el alma que me está atrayendo hacia Dios. Pero pues me voy a un convento a ver qué es. ¿Y qué es lo que pasa? Que los papás le dicen: no, mijita, aquí te ocupamos para que laves la ropa, te ocupamos en el jardín, te ocupamos para que cocines, te ocupamos para que todo esto, y queremos nietos. Entonces no te me vas a ningún convento. Y pues Faustina hizo caso de los padres. Entonces, pues dice: ok, pues si no me dejan, ok, pues yo sigo con mi vida. A los padres siempre se les debe respetar, siempre. Aunque a veces es muy difícil, mucho. Pero mucho, a veces. Pero si Dios te está llamando a ti, joven, no lo pongas en pausa, no lo pongas en detenimiento. Si tus padres no aceptan esto, no quieren esto, pídele ayuda a un sacerdote. Dile: pues mire, padrecito, mire, que yo quisiera intentar
tratar de discernir esto, entrar a un seminario, pero mis padres no me dejan. Me dicen que no, que ellos quieren que yo forme una familia, no quieren esto para mí, esta vida. ¿Por qué no va y habla con ellos? A ver qué le dicen a usted. O, o si no, ve y dile a tu abuelita, mire, abue, yo quisiera hacer esto, pero mis papás no están de acuerdo. Écheme una mano. Am, de una forma u otra, Dios proveerá. Am, aclarará el camino para que se pueda dar, de una forma u otra. Otra cosa importante que dice Faustina aquí es que dice, ok, pues si no me dejaron, pues ya, ok, pues no voy. Entonces yo ahorita me la pachangueo, me la ando con las amigas para aquí, para allá y para todos lados y feliz de la vida. Pero eso es lo que tú crees que va a pasar. Tú crees que estar con amigos, que estar en fiestas y que estar en todo, tú vas a estar muy bien. Pero en realidad, si tienes aquel llamado, aunque tú estés con más personas, no te sientes bien. Aunque tú tengas amigos, te sientes solo, te sientes sola. ¿Por qué? No hay nada que pueda llenar aquel corazón, sino aquel quien lo está llamando. Aquí Faustina decía que en su alma no encontraba ninguna satisfacción de nada. También esto puede ser muy difícil para los hombres de expresarse, de expresar lo que ellos sienten. Bueno, pues no sé si decirlo, pero como cosa curiosa, por los años más difíciles de mi vida, donde muy difíciles, pues en la mañana iba a la misa a las 8 y en el altar había 2 velas, pero no en el altar exactamente, sino donde está el Santísimo. Había 2 velas y después estaba lo que es el Santísimo, la cajita donde lo guardan. Y el reflejo de las velas y la cajita entre estos dos hacían una sombra en la pared arriba. Y esa sombra se asemejaba como si fuera un rostro, el rostro de Jesús. Y no son ilusiones ni nada, pues cualquier persona lo podía ver. Si lo ves de la parte de atrás de la iglesia, ves hacia el frente y así arriba en la pared se veía como el rostro de Jesús mirando hacia arriba. Jesús, él mirando hacia arriba. Y era por las luces de estas velas. Cuando las apagaban, se quitaba aquella sombra y aquel rostro. Las prendían pues todos los días a la mañana y se veía eso. Ok. Por años yo fui a esta iglesia y por años yo vi esto. Por años. Y pues los sacerdotes, ellos sabían que yo iba ahí y pues siempre estaba solo y también era el único joven porque no habían nunca jóvenes que iban, nomás unos viejitos, unas viejitas. Pero nunca yo expresé nada hacia el sacerdote y al sacerdote nunca pues dijo ni siquiera buenos días a mí. Y así pasaron los años. Como a lo mejor para ti, hombre, es muy difícil expresar sentimientos o no sabes cómo expresar algo que sientes, pues a lo mejor ve con alguien cercano a ti que sea más fácil de expresarte, a tu mamá o no sé,
un buen amigo, una buena amiga, tu abuelita, para que te ayude un poquito, y después ellos te llevan a otra persona, y esa persona te lleva a otra persona, y así, así. Um, También otra cosa. Ah, Acabo de regresar de un retiro de discernimiento de sacerdotes, y el obispo dijo, es muy fácil de tener el llamado y de no hacer nada. El obispo dijo, porque son muchos los que son llamados, pero solamente pocos los que hacen caso a ese llamado. Entonces es muy fácil de que tengas aquel llamado y que no hagas nada. Dice, eso es muy fácil. Um, pues en este caso particular, como ya he dicho, por años fui a esa iglesia. No, nunca yo tuve la inspiración de decir, oh, pues voy a ser sacerdote ni nada. No, nunca. Pero nunca hubo ese contacto entre el sacerdote y yo o alguna otra persona, aunque sea, excepto de una persona, quien me regaló el libro de la Divina Misericordia. Pero excepto de esa persona, nunca um, hubo ningún contacto entre nadie. Pues esa iglesia siempre estaba sola. A lo mejor ha de ser por eso nadie iba. Entonces, si tienes aquel llamado, pues ve a un retiro de discernimiento. Pregunta. O pregunta a un sacerdote, mire padrecito, como yo tengo esto, siento que probablemente pueda ser llamado a sacerdote. ¿Qué puedo hacer? Normalmente ellos te harán preguntas así y después te llevarán a un retiro o te dirán cuándo o no sé, normalmente fuera de tu ciudad, lo que sea, para que vayas a ese retiro y empieces un proceso de discernimiento. El obispo decía que no es algo que es de la noche a la mañana, muchas veces o en su gran mayoría, de decir, oh, ya sé hoy, no, sino de que es un proceso de que a lo mejor después del primer retiro que vas a ir, no vas a saber si tú tienes un llamado a ser sacerdote o no. A lo mejor te va a durar un año, pero también aclaró el obispo que cuidado y no lo dejes pasar por muchos años. Que dices, oh, pues tengo este llamado para ser sacerdote, pero que te la pasas discerniendo toda tu vida. ¿Por qué? Porque después pasa toda tu vida y nunca hiciste caso del llamado. Entonces también tener cuidado de no hacer nada. En la entrada 9, Faustina dice, una vez junto con una de mis hermanas fui a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí, a Jesús martirizado, despojado de sus vestimentas, cubierto de heridas, diciéndome estas palabras. ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel pequeño momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música, desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba. Nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurrió en mi alma con un dolor de cabeza. Un momento después abandoné discretamente a la compañía y a mi hermana y fui a la catedral de San Estanislao. Estaba anocheciendo, había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que estaba alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué había de hacer en adelante. En este ejemplo,
Jesús se aparece a Faustina, todo desfigurado, con aquellas llagas, diciéndole, ¿por qué? ¿Hasta cuándo me vas a hacer sufrir? ¿Por qué me tratas así? ¿Hasta cuándo tengo que esperarte? En tu caso, si tú tienes el llamado para el sacerdocio, muy probablemente Jesús no se va a aparecer a ti, muy probablemente. Nunca lo vas a ver. Entonces, como decía el obispo, no estés esperando a truenos y relámpagos y milagros o algo grande. No. Dios está en la pequeña brisa. Entonces son cosas sencillas que vas a poder ver o que te llevarán a aquel llamado, en las cosas sencillas, en las cosas pequeñas. Entonces a lo mejor Jesús a ti no se te va a aparecer, muy seguro que no. Pero en el silencio, a lo mejor podrás escuchar su llamado. Y por eso es que es muy importante el silencio, no de que siempre estés callado, nunca tengas interacción o alguna interacción social. No, pero momentos de hablar y también momentos de silencio. Aquí lo importante que hizo Faustina es la acción que tomó ella. De inmediato se fue de la fiesta, pues estaba aquí en una fiesta bailando y divirtiéndose y todo. Se fue de la fiesta y fue a la catedral. Y se puso en el suelo en forma de cruz. Y le dijo, le preguntó a Dios, ¿qué quieres que haga? Faustina, saliendo de la fiesta, se fue a la catedral y en forma de cruz. Mira, aquí estoy. Aquí estoy. Dime qué es lo que quieres que haga, yo lo hago, aquí estoy. En esa misma forma tú, joven, o a lo mejor puedes estar más grande o a lo mejor más chiquito, sé también valiente, como Faustina, de decir, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Aquí estoy, Señor mío, Dios mío, que se haga tu voluntad. Si tú dices, pues ya le pregunté, pero no me contesta. Bueno, a lo mejor no tienes un llamado a sacerdote. Y eso también está bien. El llamado a el matrimonio y la familia también es algo sagrado. Sagrado. No es de que si eres sacerdote, eres elevado y eres sagrado. Y si te dedicas al matrimonio, entonces eres del montón. No, no, no. Aquel profeta que Dios mandó a la tierra, casi lo escribía con sangre, para que no se le olvidara a nadie en la humanidad de que el matrimonio es también algo sagrado, también es una vocación, un llamado de Dios. Y no es nada más, pues, ser del montón.
aquel gran profeta, Juan Pablo II, que le dio su lugar al sacerdocio y su lugar a la familia, y que no es que estén compitiendo el uno con el otro, sino de que cada vocación tiene su papel, cada vocación tiene su rol. El sacerdote es quien más resembla a Cristo. La familia resembla a Dios en su Trinidad. Entonces no es de pelear el uno con el otro de que quién es más. Cada uno tiene su propia importancia. Y si le has dicho, pues, ¿qué quieres que haga yo? Y no tienes una respuesta, a lo mejor no eres llamado al sacerdote, pero sí, eso no te excluye de una relación con Dios. Eso no te excluye de ser santo. Decía el obispo que nuestro primer llamado desde el momento del bautismo es a ser santos. Ese es el primer llamado, a ser santos, todos y cada uno de nosotros, sin excepción. Entonces, a lo mejor no eres llamado para el sacerdocio, también puedes ser santo. Eso no te excluye. No porque digas, pues a lo mejor no voy a ser sacerdote, me voy a desbalagar allá en placeres y... No. Tienes un llamado también para ser santo. Sé valiente, como Faustinita. Mira, Diosito, aquí está tu siervo. Aquí está esta insignificancia, que a lo mejor no sirvo para nada, pero mira, aquí estoy. También algo muy importante que decía el obispo, él decía, a lo mejor muchos de ustedes se sienten indignos de el llamado al sacerdote, de que ustedes tienen este llamado, por eso están aquí. Pero al mismo tiempo, se sienten indignos por algunos actos que han hecho. Pues lo que dijo el obispo es de que todos somos indignos, todos. Sin embargo, Dios no está contando en qué tan grande es tu grado de santidad. Él no está contando en qué tan muchas cosas buenas has hecho. Él ya te tenía elegido para que fueras su representante aquí en la tierra, para darte aquel poder de perdonar pecados, para darte aquel poder que no se le dio ni siquiera a uno solo de sus ángeles, que es de consagrar, administrar y alimentar al pueblo de Dios con aquel gran milagro que es la Eucaristía, que solamente el sacerdote puede hacer. Entonces, a lo mejor te puedas sentir muy indigno por algunas cosas que han pasado en tu vida o que hayas hecho. Pero, como lo decía el obispo, si tienes aquel llamado, no pongas de excusa aquellas cosas indignas que has hecho. No pongas de excusa tu miseria. El amor de Dios lo puede todo. Él puede reparar todo aquello que has hecho y darte la gracia suficiente para ser un buen sacerdote, darte la ayuda necesaria para ser un
un buen pastor que cuida a sus ovejas. Si estás en un problema, si estás en una etapa muy dura en tu vida y que dices, oh, por esto yo no puedo, soy indigno o no puedo ser sacerdote, busca ayuda. En lugar de apagar el llamado, busca ayuda. Ve a confesión con un sacerdote abiertamente, en lugar de una confesión donde nomás te arrodillas y dices pecados. No, haz como una cita. Mire, quiero hacer una confesión abiertamente, explicar todo esto que está pasando para que te puedan ayudar a, a, a discernir. En la entrada 10, Faustina continúa diciendo: entonces oí estas palabras: ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento. Me levanté de la oración, fui a casa y solucioné las cosas necesarias. Como pude, le confesé a mi hermana lo que había ocurrido en mi alma, le dije que me despidiera de mis padres y con un solo vestido, sin nada más, llegué a Varsovia. Lo que hizo Faustina aquí fue muy valiente. Está en la fiesta, se le aparece Jesús, de inmediato se va para la catedral, en postura de cruz. ¿Qué quieres que haga? Esta voz le dice: inmediatamente. Pero no es de que, oh, pues, a ver si ahora que lo pienses más, o que ahora que sientas maripositas, o inmediatamente te me vas para Varsovia y allí vas a entrar en un convento. Y ella lo hizo inmediatamente, sin siquiera despedirse de sus papás. Entonces, esto es algo muy valiente. Si tú tienes aquel llamado y estás seguro de que Dios te está llamando, no lo niegues, no lo pospongas. Sé valiente como Faustina. A lo mejor estás en una relación con alguna otra persona. A lo mejor tienen planes de casarse. Pero si tienes el llamado de ser sacerdote, no lo rechaces. Sé honesto con aquella persona. Ahora, si no estás seguro, ok, esa es otra historia. Si no estás seguro, si no sabes, ok, esa es otra historia. Pero si sabes, a ti no se te va a aparecer Jesús y a lo mejor tampoco vas a escuchar una voz que te dice, ve a este lado. Pero a lo mejor sí va a haber un sacerdote que te dice, oh, te invito a este retiro. Sé valiente. Si dices, oh, pues no puedo tomar la decisión, ok, pídele a tu mamá, aquella madre de misericordia, aquella madre de Dios. Dile, mamá, ayúdame a discernir, ayúdame a tomar la decisión correcta, de saber qué es lo que Dios espera de mí. Y después, dame la valentía de tomar acción, como en este caso lo hizo Faustina. ¿Lo supo que Dios quería de ella? Inmediatamente lo hizo. Inmediatamente. Sin más titubeos ni nada. Como lo decía aquel gran profeta: non abbiate paura. Non abbiate paura.
No tengas miedo. Am, pero ten la valentía. No tengas cobardía de decir, oh, pues yo estoy comprometido para matrimonio, no me puedo soltar de aquí. Recuerda que casi todos los apóstoles de Jesús, cuando Él los llamó, ya estaban casados y ya tenían familia y hijos. Y Jesús sabía. Entonces, si Él pudo arreglar aquellas situaciones, aquellas relaciones, Él también podrá dar otra persona aquella novia tan bonita que tienes, en caso de que tú tengas el llamado para ser sacerdote. Él podrá darle a quien fue destinado para ella. Sé valiente. Y después lo que pasó con Faustina, para continuar la historia, no lo voy a leer, pero lo pueden seguir leyendo en el diario. Pues ella se fue en el tren para Varsovia. Después de allí salió de la ciudad donde pasó la noche. Al siguiente día fue a las misas, fue a la iglesia, estuvo en las misas y ahí Jesús le dijo que le platicara al sacerdote. Ella fue, le platicó al sacerdote y el sacerdote la mandó a trabajar con una señora como para que le ayudara en los quehaceres de la casa. Y aunque Faustina estaba muy ilusionada de entrar en el convento, pues que no entra en el convento. Y se estuvo trabajando con esta señora por casi un año. Entonces, también puede ocurrir de que dices, ok, pues yo quiero entrar en el convento. O quiero entrar en el seminario. Que dices, sí, yo sé que Dios me está llamando. Quiero entrar en el seminario. ¿Y qué pasa después? Que te cierran las puertas. No eres el único. Y le pasó a una santa. Y como le ha pasado a ella, a muchos otros más le han pasado. Muchos. En una ocasión, entré a una iglesia y eran las 3 de la tarde, entonces iba a decir la coronilla. Me arrodillé y así de reojo volteé de repente y vi a una hermana, a una monja. Y pues espontáneamente le traté de hablarle, de decir que si quería orar juntos. Pero inmediatamente me retracté y dije, oh, perdón, disculpe. Porque como era mujer, y pues normalmente las mujeres siempre se hacían a un lado. Nunca trataban de decir una palabra a mí. Pero esta hermana religiosa dice, no, está bien, te puedes acercar. Y yo dije, ok, pues voy a decir la oración, la coronilla, porque son a las 3 de la tarde, si quiere decirla. Y me dijo, sí, está bien. Nada más que había un pequeño detalle. Pues la hermana, ella era francesa, era muy, muy joven, como que apenas había entrado al convento. Y yo no sé nada de francés. Pues hicimos la coronilla, yo hablaba en inglés y ella contestaba en francés y después era su turno y ella hablaba en francés y yo contestaba en inglés. Al cabo que ya sabíamos cómo se trataba, nada más que no nos podíamos entender muy bien. Al final de que rezamos la coronilla,
yo traía mis libros, siempre los dejaba por nada. Eran como mi escudo, los defendía con mi vida. Y uno de ellos y ella se fijó y me dice, ¿qué es eso? Yo le dije, oh, pues son unas tarjetitas que yo tengo de notas y tienen un número. Entonces, como en la teología del cuerpo, en los márgenes tienen un número, así como en el diario de la Divina Misericordia, a un lado tienen un número. Entonces, yo leo algo y eso que leo, pongo una nota. Entonces, en una tarjeta le pongo el número de de donde está la entrada que leí y le pongo las anotaciones que yo quiero. Cuando ya no tengo espacio adentro del libro para anotar, lo pongo en una tarjetita. Y ya le dije cómo yo hacía referencia de mi tarjetita que tenía de papel a el libro. Lo podía encontrar muy fácilmente, el pasaje y qué es lo que quería decir con aquella pequeña nota. Y entonces, pues, esta hermana se puso a llorar. Y yo no entendí nada. ¿Por qué? Y ella me dice, oh, ese libro no es para ti. Y yo dije, ¿por qué? Y me dice, ese libro es para la gente que tú vas a casar. Y yo le digo, este libro es para saber acerca del matrimonio, del amor, la teología del cuerpo de Santo Juan Pablo II. Y dice ella, no, este libro no es para ti, es para las personas que tú vas a casar, no es para cuando tú te cases. Y yo me quedé que no entendía, no porque no comprendiera el idioma, ella estaba hablando en inglés poco, no porque no entendiera sus palabras, sino porque no entendía el mensaje que me trataba de decir. Me quedé muy sorprendido que no sabía, no entendía su mensaje. Y después me dijo que ella era una que pertenecía a una orden religiosa que lo único que ellas se dedican, se dedican a pedir por los sacerdotes, como hay otras órdenes religiosas que se dedican únicamente a trabajar por los pobres. Hay otras que se dedican únicamente a orar. Hay otras que se dedican únicamente a, no sé, a la educación en primarias o qué sé, algo así. Pero ellos, esta orden religiosa, ella me dice que se dedican únicamente a pedir por los sacerdotes. Y pues ella comenzó a llorar y me dice, es muy claro para mí. Y pues yo no entendía. Y dice, solamente haz una pregunta. Solamente dile a Dios, ¿qué quieres que haga ahora? ¿Qué quieres que sea de mí? Así mismo como Faustina hizo aquí, que fue y se puso en cruz, de decir, ¿ahora qué quieres que haga? Pues como ella, esta hermana, no sé si decir su nombre, aún lo recuerdo, pero mejor no, me dijo a mí, pregunta a Dios, ¿qué quieres que haga? Y pues yo hice eso, pero en otro lugar, en otra iglesia, también hice lo mismo. Y después fui a hacer una cita con un arzobispo, que yo sabía que él hablaba inglés. Y cuando hice la cita con el arzobispo, pues después de varios intentos, sí tuve una cita, pero con el secretario del arzobispo, que también es un sacerdote. Y me mandó para la casa, pero sí derechito.
No, como entré salí, luego me despachó, pero sí de volada. Y lo que el secretario del arzobispo me dijo es que me dice, ve y pide a Dios por una buena esposa, buenos hijos y buen trabajo. Esas 3 cosas. Y igualmente, como no sabía lo que la hermana me estaba diciendo, igualmente ahora yo me quedé con este sacerdote de que no sabía qué me estaba diciendo, no porque no entendiera las palabras, sino porque no tenía en mis planes yo de tener familia, hijos, mucho menos buen trabajo. Yo estaba en una misión de caballero. Fue cuando fue cuando me volví caballero. Entonces estaba yo en misión de caballero. Y como este sacerdote que es el secretario del arzobispo me dijo, ve y pide por esto, pues yo ya dije, bueno, pues ya casi me voy para mi casa. Regreso a mi tierra. Pues Diosito, me dijo el sacerdote que yo te pidiera por esto. Y pues a ver qué pasa. Y pedí por eso que el sacerdote me dijo. Y le añadí algo, una cuarta cosa. Le dije, ok, pero también otra cosa. También te pido que pueda promulgar tu infinita misericordia en todo el mundo. Y pues, este caso, como le pasó a Faustina, de que Dios le dice, ve a este lado, inmediatamente. Y cuando va a ese lado, el sacerdote no la pone en un convento, sino la pone en una casa para que ayude a una señora en los quehaceres del hogar. Pues en mi caso también particular, esta hermana que se dedica a orar por sacerdotes, me dijo llorando, ve y dile a Dios, ¿qué quieres que haga ahora? Y sí lo hice. Y después fui a hacer una cita y el sacerdote que me atendió me dice, me despachó para la casa, pero sí de volada, rapidito. Y me dice, ve y pide a Dios estas 3 cosas. Y pues también fui y lo hice. Sin embargo, si tú tienes aquel llamado para ser sacerdote, Dios pondrá las cosas en su lugar, aunque a veces te cierran las puertas. Solamente eso es para agrandar el mérito que vas a obtener cuando finalmente se abran las puertas. A veces solamente los obstáculos que vienen solamente son más puntos de agarre para que te puedas propulsar aún más a ese llamado o a ese sueño que tienes. Pues en mi caso, todavía no entré al seminario ni nada, pero aunque sea con este episodio, y tampoco no me he casado ni hijos ni nada, pero aunque sea ya con estos episodios, aunque no escuche nadie en el mundo, no importa, ya puedo hacer aquel deseo que añadí en aquel momento que me dijo el sacerdote, cuando estaba en misión, cuando me convertí en caballero, de promulgar su infinita misericordia, aunque todo lo demás no ha salido como pues nada, pero aunque sea una cosa,
de promulgar aquella infinita misericordia, aunque con toda mi ignorancia y todo lo que mis defectos y todo. Él que se encargue de lo demás. Otra cosa esto sí es increíble. El secretario del arzobispo, él me hablaba en italiano, yo le hablaba en inglés, y los dos nos entendimos perfectamente. Yo sabía exactamente qué me estaba diciendo la mayoría del tiempo, y él sabía exactamente qué yo le estaba diciendo, y él hablaba italiano y yo en inglés. Hasta después, en meses, yo dije, pero ¿cómo es que esto pasó? Pues no sé. Y hasta la fecha, no lo sé. Pero de que nos entendimos y que tuvimos una plática amena, sí. ¿Cómo fue que sucedió? No lo sé. Hasta la fecha. ¿Qué cosas? Pues si te han cerrado las puertas y tú tienes aquel llamado, no apagues aquel llamado. Sigue intentando. Otro lado, otro lado. Trata de encontrar algún director espiritual que te pueda guiar, que te pueda decir, mira, tú no puedes entrar por esto. Tienes esta cosa en ti que no te permite que tú puedas entrar. Ok, es posible que puedas remover esto o no. De alguna forma que te puedan ayudar. Y si no tienes ese llamado y tú solamente quieres entrar allí por berrinche, ese es diferente. Y ahí sí a lo mejor vas a poder ser sacerdote, pero no es recomendable y tampoco no vas a ser muy feliz. Aclarando una cosa, ya quería despedir el episodio, pero aclarando una cosa. El sacerdote no es aquella persona que está en lo más alto de los cielos y que ni el aire lo puede tocar. No. El sacerdote es una persona como tú, como yo. No, tampoco no quiero decir que es alguien cualquiera. No, no, no. Al sacerdote, pues yo recuerdo, mi abuela le besa la mano. Ve a un sacerdote, se inclina y le besa su mano por aquel gran respeto, aquella gran dignidad de ser un representante de Dios en la tierra. Entonces, pero también aquel sacerdote es una persona como tú, como yo, que siente, que tiene hambre, que le da sueño, que no es un ser que es inaprochable. Por el contrario, es alguien quien tú puedes ir a hablarle completamente como si fuera un amigo. Claro, siempre con respeto, siempre, sí, eso sí, con respeto. Pero como en el otro caso, donde yo iba a la misa seguido, y nunca hubo una palabra dirigida entre el sacerdote y yo, ni yo a él, ni él a mí, nunca, ni sé su nombre, por años, hasta que dejé de ir allí. Y ahora a veces voy a visitar ahí y ya no hay rostro, ya no hay, prenden las velas que están a un lado del Santísimo, y en la pared ya no hay el reflejo de que se hace un rostro con la sombra. A lo mejor cambiaron el diseño de que tenían y por eso ahora no se hace, pero antes se hacía. Y me preguntaba, ¿por qué? No por qué se hace el rostro, porque pues por cualquier cosa se hacía, pero ¿por qué está mirando hacia arriba? Se formaba una cara y esa es la cara de Jesús, se veía como si fuera la cara de Jesús, pero viendo él hacia arriba. Y yo me preguntaba, ¿por qué está mirando hacia arriba? Pero igual, me preguntaba a mí mismo porque no tenía a nadie quien preguntarle. Y pues
el sacerdote siempre estaba muy distante, pues no sabía. Siempre me quedé con esa curiosidad. Bueno, terminamos con este episodio de ser sacerdote, de el llamado a la vocación del sacerdote, o también el llamado para ser religiosa. Después continuaré con otros episodios. Ve a un retiro, inténtalo, no pierdes nada. Mira, puedes aprender muchas cosas. No creas que un sacerdote vas a decir, oh, pues es que si me voy de padrecito, ya no me casé, ya no voy a tener hijos, ya la marrana torció, algo así. No, un sacerdote que vive plenamente en comunión con Dios, que sigue sus mandamientos, mira que ellos son las personas más felices en la tierra. Vas a decir, oh, pues es que ellos no tienen ni esposa ni suegra, por eso son felices. Bueno, a lo mejor sí, no sé la mera verdad. Pero aquella alegría que radian sin poner ninguna máscara, simplemente así, en natural, simplemente por estar al servicio de los demás. No es un costal de penas que te vas a echar a los hombros. Que sí, va a haber momentos de sufrimiento, pero también aquella alegría de saber que eres un representante de Dios en la tierra y un hijo de Dios que está cumpliendo con su voluntad. Anímate. Dale aunque sea una oportunidad. Aunque sea una. Si no funciona por cualquier cosa, ok, no hay problema. Cuando yo regresé de ese viaje, en el avión que venía para atrás, pues, sin querer queriendo, sin saber por qué, pero dos lágrimas escurrieron por mis mejillas. Y yo entre mí dije, pues yo he venido a ti. Lo dejé todo, absolutamente todo. Toditito. Familia, amigos, e incluso yo daba mi vida por la escuela. E incluso la misma escuela la dejé por venir aquí. El día que muera, no me vayas a decir, ¿por qué no viniste si yo te llamé? No, yo sí vine, pero, pues, las puertas no se abrieron para mí. No soy llamado a ser sacerdote, a lo mejor no, a lo mejor sí, no sé. Pero en ese momento, no. No se pierde nada. Un momento, buenas experiencias y dale una oportunidad. No tengas miedo. No tengas miedo. Jesús, en ti confío.